Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Dice el mismo Jesús, nuestro Señor, que el que quiera ser el primero, que se haga el último de todos y que se haga el servidor, ¿verdad? Que siempre esté atento pues a las necesidades de aquellos que pues pasan hambre, pasan sed, y más la necesidad espiritual, ¿no? Y la necesidad moral, digamos. Sin agotar pues la enseñanza que esta fábula que hemos escuchado en la primera lectura nos quiere enseñar, pues simplemente, hermanos, quedémonos con que aquel que quiera fungir como autoridad, pero realmente tenga esta connotación pues muy particular, que sea servidor, que esté atento a las necesidades, que responda a lo que la gente pide, clama, y que sea realmente el que sirve, no el que se sirve, ¿verdad?, de la gente. Las renuncias, ya hemos hablado de ellos, bueno, son necesarias e importantes, pero siempre en el orden de alcanzar un bien mayor, ¿no? O sea, de ser mejores cada día. No es renunciar por renunciar, para ser lo que tal vez otros quieran, pero sin ningún bien, ningún fin que traiga alguna mejoría pues para nuestra vida. La renuncia es para mejorar, no para empeorar, ¿no? Por lo que narra pues el escritor sagrado de estas 3 propuestas, ¿no?, que le hacen a los árboles, ¿no? Renuncien a ser lo que son y a lo que dan, con tal de ser autoridad o gobernadores o reyes, digamos, y ninguno de ellos accede
porque saben que lo que hacen es lo mejor, servir a los demás. Y tal vez el hecho de ser gobernante o rey se pueden privar de dar lo mejor y corren el riesgo de convertirse en autoritarios, tal vez, ¿no?, por estar encima de los demás. Y así fue la petición a estos árboles hasta que la zarza pues accedió. Pero veamos pues la zarza que son espinos y la zarza que no produce fruto. Y al final terminan concediéndole el lugar a aquel que ni siquiera da fruto y que les hace sangrar por las espinas que tiene el árbol. A propósito pues en alguna ocasión alguien señalaba, ¿no?, como en un país como el nuestro, solo por poner un ejemplo, en donde somos la mayoría católicos, al menos pues por ser bautizados, por número, tengamos a alguien que es autoridad, que no es católico. Imposible, ¿no?, de pensarlo. O que nuestra doctrina nos guía por la vida, ¿no?, ordena nuestra vida moral y nos obliga, ¿no?, a vivir tal cual la enseñanza cristiana. Estamos obligados y que también estamos llamados, ¿no?, a que haya alguien que también ordene la vida según nuestros pensares, nuestras ideas, nuestra fe, nuestra doctrina. Y es lamentable pues que quien esté como autoridad ni siquiera tenga pensamientos morales. Bueno, no digo de nadie, simplemente que vaya nuestra reflexión, ¿no?, a pensar que, a propósito pues de lo que leíamos en la lectura, cómo buscamos que alguien funja como autoridad cuando ni siquiera tiene los mismos ideales de nosotros. Pues no, supone que uno está buscando el bien común y por tanto habremos de elegir a alguien que lleve la misma línea que nosotros, pero no sucede así. Y por eso vienen las desavenencias, los desajustes, las protestas, las riñas, ¿no?, o la antipatía, qué sé yo, ¿no? Bueno, simplemente que nos lleve a la reflexión de que en ulteriores ocasiones, pues hay que buscar a alguien o siempre hay que buscar a aquel que realmente vaya con nuestras ideas cristianas, ¿no? Digo, si fuéramos de otras doctrinas, bueno, pues entonces buscaríamos a alguien que realmente pues llevara esa línea doctrinal. Pero en un país en su mayoría católico, tener a alguien que no es católico, pues no, choca, ¿verdad? Choca la propuesta o la idea, ¿no?, de pensar que, bueno, pues a propósito de sí tener quien gobierne, sí tener un rey, pero que pues vaya de acuerdo a nuestras ideas. Pues hermanos, esa es la propuesta, y que todos también, bueno, colaboremos y contribuyamos al bien común, y que todos nos esforcemos por dar lo mejor en esta vida. De tal manera que dice el Evangelio, para todos hay una paga, y la paga es de parte de Dios, la salvación, la vida eterna. Y para todos es lo mismo. Algunos comenzamos a trabajar más jóvenes, otros comenzamos a trabajar ya en la edad adulta, otros ya en el ocaso de su vida. Pero aquí lo importante es la actitud, ¿no?, con la que vamos ante Dios para ponernos a su servicio. Tampoco es pues ya en el ocaso de la vida y pues ya ni modo, pues ya es lo que nos toca.
también la actitud cuenta bastante, ¿verdad? Y eso se refiere, la lectura del Evangelio, hermanos, bueno, a aquel que, pues, que no ha sido llamado, que no ha sido invitado, ¿no? Que no conoce el Evangelio y ya en la edad adulta, o en el ocaso de su vida, bueno, pues se le da a conocer y dice, bueno, de lo que me he perdido en la vida. Bueno, pasa. Pero aquel que se sabe bautizado, que reconoce o que le falta reconocer su compromiso y su obligación como bautizado en la vida, ahí cambia la cosa, ahí es distinto, porque por ignorancia uno no se salva, ¿no? O por negligencia, vamos, porque sabiéndolo no lo estamos haciendo, ¿no? Esta lectura del Evangelio viene a iluminar la vida de aquellos que, bueno, pues no sabían, ¿verdad?, de el Evangelio, nadie les había anunciado a Cristo Jesús. Bueno, pues ya, aunque fuese en el ocaso de su vida, tienen la actitud de servir. Si esto es lo que tenemos que hacer, entonces indícanos qué hacer. Pero pasar o hacer caso omiso de las obligaciones en la vida cristiana y decir al final, aun cuando ya desde pequeños se nos ha dirigido la palabra y nos han enseñado la doctrina cristiana, y decir, ¡ay! Es que yo no sabía. Pues también, ¿por qué no se pregunta, verdad? Si hay cosas que cobran mucho interés para nuestra vida, también la parte espiritual, la parte doctrinal tiene que ser importante. Y si no sabemos, pues hay que preguntar, ¿no? O a veces el no preguntar resulta cómodo y satisfactorio como para hacer caso omiso de las obligaciones y responsabilidades, y que sea la justificación al final en la falta de nuestro compromiso. Ay, es que yo ni sabía. Dios, que escruta los corazones y los pensamientos, sabe de nuestras intenciones. Y si en algún momento alguien te dirigió la palabra e iluminó tu vida con la doctrina, entonces ya no puedes decir que es por ignorancia, es más bien por negligencia. Pero bueno, es un aliciente el hecho de que Dios concede a cuantos tenemos la actitud y creemos en su palabra, que nos conceda la gracia de alcanzar pues la salvación. No, tampoco es que uno se porte como juez, ni mucho menos buscar ese lugar. Es solo Dios quien ha de juzgar, pero bueno, por la doctrina y la palabra que se nos es dirigida, que va iluminando nuestro pensamiento y nos va aclarando el modo en cómo Dios actúa, porque Dios es bueno, pero también es juez, es justo, y por tanto desde su justicia es que uno también debe obrar, no solo desde la misericordia, sino también desde la justicia. Y eso es que hagamos lo que tengamos que hacer. Bueno, pues, que el Señor siga alentando nuestra vida cristiana, hermanos, que nuestra mirada siempre esté hacia el cielo para alcanzar el bien sobrenatural, la vida eterna, la salvación. Que siempre nos dispongamos en el orden del servicio para los hermanos y que nunca busquemos lugares, puestos, que más nos alejen de Dios que en vez de acercarnos a Él. Que no actuemos con autoritarismos, seamos autoridades morales, ejemplos, testimonios para los demás, y que nuestra actitud siempre sea buena, siempre busquen pues dar a conocer a Dios, para así más hermanos nuestros vuelvan al camino o conozcan más de cerca a Dios. Que así sea.